nuestra iglesia para alabarle. Sí. Por favor, mis hermanos, colóquense de pie para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, Señor, te damos las gracias por tu santo sábado, gracias por nuestros hermanos que están en la iglesia, con la intención de alabarte, de glorificarte, Señor, de honrarte. Trae con bien con el resto de hermanos que vienen en camino, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Sí. Un feliz sábado para todos. ¿Estamos alegres en esta mañana? Amén. Qué bonito llegar a la casa de Dios con corazones alegres a pesar de que hayan dificultades en nuestras vidas, ¿verdad? Porque venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un saludo también para los hermanos que nos están viendo a través de las redes, a través de Facebook y YouTube. Que el Señor también les bendiga, que esté con ellos acompañándolos y que todos juntos podamos unirnos en alabanza a nuestro Dios eterno. Para iniciar este momento les invito a que abran sus himnarios y vamos a cantar el himno 293. Este himno inicia haciéndonos una pregunta. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quiénes quieren ser salvos de toda maldad? Amén, ¿verdad? Tan solo hay poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Himno número 297. Sigamos cantando de ese hermoso poder que hay en la sangre de Cristo Jesús. En la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. Amén. Himno 297. Salvado con sangre por Cristo me agrada cantar de su amor. Ya soy por su gracia
infinita, un Hijo de mi Redentor. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Seguro estoy de que en gloria veré al autor de la ley. Me guarda en su misericordia, elevo mi canto al Rey. Por él, comprado con sangre yo soy, salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Himno número 299. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Esa cruz donde Cristo Jesús murió. Cuando Él murió en esa cruz y derramó su sangre, esa sangre nos dio la oportunidad de vida eterna. Nos dio la esperanza que necesitábamos. Himno 299. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, mírame a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, estallaréis, vida mía, allá en la cruz, salvación recibís en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz donde Jesús murió. Oh, mirad, estallaréis, vida mía, allá en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, estallaréis, vida mía, allá en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Amén. Dios les bendiga en este día, queridos hermanos, y que no olvidemos que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Feliz sábado.
Sí, sí. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Feliz sábado. Que Dios bendiga a nuestra hermana Dolly y le dé fortaleza. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos a su iglesia central. Quisiera hacer un ejercicio para que todos aprendan. Hermano Eliezer, ¿ya tiene la aplicación en su celular? Muy bien, noten lo que voy a hacer. Si usted instala la aplicación en su celular, usted no necesita que le mandemos el link, ¿cierto, pastor? No necesita. Perfecto. Y usted abre, dice transmisión en vivo, y usted quiere vernos por YouTube. Perfecto. Ahí estoy yo en YouTube y no tengo que ningún link. ¿Me oyeron? Bueno, salimos de ahí. Ahora no, yo quiero es por Facebook. De una, estamos ahí en Facebook. ¿Sí ven? Entonces, queremos animarles. Ahora se me quedó abierta. Ya estamos en las dos redes sociales, en YouTube y en Facebook. Y dentro de 15 días, calculamos 15 días, ya vamos a estar con transmisión de pronto que se vea mejor, porque la camarita que tenemos es un poco triste. Agradecemos al que nos la regaló, pero ya cumplió su... Alguien nos hizo un obsequio, unos queridos hermanos, hijos de esta iglesia en Estados Unidos, nos regalaron los aparatos y esperamos tenerlos. No han llegado porque no ha habido quien venga, como los vuelos no están así tan fácil. Entonces, queridos, queremos recomendarles que por favor al salir no se queden por ahí hablando. ¿Está bien? Recuerden que se tienen que inscribir cada semana. Hoy queríamos iniciar con la iglesia de Peniel, pero no se pudo. Tenemos que calcular bien para que no tengamos ningún problema, para que todo salga bien. Nos va a tocar arrancar con ellos el primer turno a las 2 de la tarde, o sea, la primera vez. La segunda, vamos a buscarles un horario que quede bien bueno y un lugar que quede bien bueno y que salga gratis por ahora. Muy bien, que Dios me los bendiga. Si no ha comprado el folleto de escuela sabática, a la salida hable con la hermana María Eugenia, porque se nos quedaron, hermano Alexei, se nos quedaron en materiales 400,000 pesos. Entonces, ayúdenos, porque todo eso afecta el presupuesto de la iglesia y se queda usted sin alimento, así lo tenga por internet. Que Dios me les bendiga y vamos a disfrutar del programa de esta mañana. Quisiera esta mañana invitarlos a buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, el capítulo 4 y el versículo 2. Éxodo 4:2. Quiero invitarlos a colocarse de pie, por favor.
Éxodo 4:2. Dice la palabra del Señor, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración. Tú nos dijiste, Señor, nos dejaste en la Escritura que si pedimos en tu nombre, en tu casa y te adoramos, tú cumplirás cada una de las peticiones que en ella hagamos. Te pedimos, Señor, por la lista de oraciones que hay en cada iglesia, en cada grupo, con cada hermano, por los enfermos de tu pueblo, Señor. Sánales, quita sus dolencias, ayúdales, Señor, a superar el virus y a superar cada una de las enfermedades que puedan tener. Pero también sana, Señor, su espíritu, su alma, y que ellos puedan entender que sin ti nada somos, que puedan tenerte en su corazón, que cada uno de sus actos, que cada uno de las cosas que hagamos, Señor, sean para alabar y glorificar tu santo nombre. Venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, tener la debida reverencia delante de tu presencia y que las palabras que el ministro vaya a tener en esta mañana para nosotros sea un aliciente para nuestra vida y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, seamos confortados y que en este día te alabemos y te demos la honra y la gloria que tú te mereces. Quédate con cada uno de nosotros y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos diste en la semana. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Pueden sentarse. Sonido. No sé si hay retorno aquí. ¿Hay retorno? ¿Sí hay retorno? Un feliz sábado para todos, hermanos. ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, el salmista dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y la oportunidad de venir por lo menos una vez a este lugar es el privilegio que Dios nos permite de relacionarnos con Él, de poder tener comunión con Él y poder sentir su presencia también. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios y quiero que ustedes me acompañen con sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 4. Y en el libro de Éxodo, capítulo 4, encontramos la historia o el relato para esta mañana. Éxodo, capítulo 4, versículo 1. Ok, ahí está también proyectado para los que no la trajeron. Y dice así: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, le preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Ustedes saben que Moisés fue llamado por Dios, y cuando Moisés fue llamado, él estaba con el rebaño de ovejas pastoreando y apareció una zarza ardiente que llamó su atención y él se acercó y era Dios que lo estaba llamando. Y desde ese momento Moisés recibió el llamado de Dios a liberar o libertar al pueblo de Israel. Y debía sacarlo de Egipto hacia la tierra nueva, hacia la tierra que Dios había prometido para ellos. Pero como es tal vez natural, cuando Dios nos llama para un liderazgo, ¿qué es lo primero que pensamos?
¿qué es lo primero que pensamos? No soy capaz, tengo miedo, es difícil, no estoy preparado, no soy el mejor. Y eso era lo que pensaba Moisés. Y cuando Moisés se da cuenta que el liderazgo que Dios le quería dar era libertar al pueblo de Israel de las manos de la esclavitud de Egipto, pues para Moisés no fue fácil. Ahora, lo primero que tenía que enfrentar Moisés era la incredulidad del pueblo de Dios, la incredulidad de los hebreos. Y ellos no le iban a creer a Moisés. Así que la pregunta de Moisés es: no me creerán, no me van a escuchar, no me van a poner atención. ¿Qué hacemos? Y entonces lo primero que hace Dios es preguntarle: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es el recurso que posees? Y entonces Moisés en ese momento tenía una vara y dice: tengo solamente una vara. Ahora, ¿qué es una vara? Un palo. Algunos le dicen un bastón, un bordón. Bueno, ya todos sabemos qué es una vara, ¿cierto? Antes o antiguamente se usaba para que las personas se pudiesen apoyar y tiene muchas funciones. Hoy día ya casi la gente no utiliza los bastones, pero antes la gente lo utilizaba mucho, así sea para ahuyentar los perros, para sostenerse, para alcanzar algo y para hacer muchas cosas. La vara en el ser humano, en las manos del ser humano, quizás cumple funciones humanas, pero la vara en las manos de Dios o a la disposición y al servicio de Dios tiene un propósito y cumple un objetivo. Y entonces Dios nos pregunta a nosotros: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Entonces hay hermanos que dicen: yo no tengo nada, yo no soy capaz, yo no puedo. Pero el Señor nos pregunta: ¿qué tienes tú en tu mano? Y entonces la respuesta es del Señor: échala al suelo. Esa vara que está en tus manos, que quizás en tus manos no hace mucho, pero si yo te mando a que hagas algo con esa vara, va a suceder algo. Y va a suceder un milagro. Y dice así: al echarla al suelo, se convirtió ¿en qué? En una culebra. ¿Y qué pasa cuando usted ve una culebra? O cuando usted tiene culebras, o sea, deudas. Corre. Y no queremos tener deudas, queremos tener culebras. Y dice la Biblia que Moisés huía de la culebra. ¿Qué haría usted al tener en sus manos una vara y esa vara a la orden de Dios se convierte en una culebra, se convierte en un milagro? ¿Es normal que una vara se convierta en culebra? No. Pero esa vara al servicio de Dios se puede convertir en un milagro. Ahora, cuando Dios se relaciona con el ser humano, no se relaciona con cosas, se relaciona con personas. Escuche bien, cuando Dios se relaciona con el ser humano, no se relaciona con ¿qué? Con cosas, sino ¿con quién? Con el ser humano, conmigo. En esta pandemia hemos comprobado eso, porque se ha tenido que cerrar la iglesia y Dios, quizás pensará alguno, se quedó aquí encerrado en las cuatro paredes, le echamos candado a la puerta y nos fuimos para la casa y nos olvidamos de Dios. No, el ser humano tiene que entender que Dios no se relaciona con el templo, Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Y para crecer, pues necesitamos relacionarnos con el Señor. Y no importa dónde yo esté, donde estemos 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ¿qué sucede? Allá está el Señor. El Señor está en la intimidad de nuestra vida. Y en esa intimidad podemos relacionarnos con el Señor. Ahora, en el plan de la salvación y en el relacionamiento de Dios con el ser humano, Dios se relaciona con personas. Cuando Dios quiso liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿utilizó qué?
personas. En la salvación de las almas, Dios usa ¿qué? Personas. El pastor Bullón es uno de los promotores muy constantes de que el cristiano crece espiritualmente de 3 formas. ¿Ustedes la recuerdan? ¿La han escuchado? Estudiando la Biblia, orando y ¿qué? Testificando. Y es real, es real. El cristiano que come, ¿qué va a pasar? Se engorda y queda lleno y sabe mucho, pero ya como sabe mucho, ¿qué pasa? No es capaz de pararse porque está lleno. Dice Elena White que el que ora mucho y no testifica, no ora la Biblia, sino que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. El complemento está en que yo escucho la voz de Dios a través de su palabra, recibo el mensaje de Dios a través de la oración y me comunico con Él, pero también doy testimonio de lo que yo he vivido con Jesús. Y al tener ese testimonio voy a hablarle a otros. Y es aquí donde viene algo. Dios utiliza personas. Es importante las revistas, es importante la literatura, pero para que esa literatura llegue a alguien, ¿qué se necesita? Personas. Dios nos ha encomendado la obra de la salvación de otros y nos la ha encomendado a cada uno de nosotros de los que estamos aquí. Ahora, cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano?, no le estaba preguntando en sí si tenía una vara o no tenía una vara. Realmente Dios le quería dar un recurso humano, un apoyo para la misión que le estaba dando. ¿Cuál era la misión? Libertar al pueblo de Israel de las manos de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿será que esa vara iba a liberar al pueblo? ¿Iba a ayudar a Moisés? Moisés tenía miedo del liderazgo, tenía temor de liderar. Así que Dios no le da una vara solamente, le da un recurso humano. ¿Y saben cuál es? Yo encuentro algo interesante y quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 16. El libro de Números, capítulo 16, aparece algo bien importante. En el capítulo 16 y 17 aparece un acontecimiento que me llama mucho la atención, que fue provocado por una rebelión llamada la rebelión de Coré. ¿Han escuchado de eso? Un día Coré, que era uno de los hombres importantes del templo, de la congregación, de la iglesia, se rebeló contra Moisés, pero más que rebelarse contra Moisés, se rebeló fue contra Dios, porque resulta que Dios había puesto al líder, a Moisés. ¿Quién llamó a Moisés? ¿La iglesia? ¿El pueblo? No, lo llamó Dios. Y Dios lo había puesto como líder, pero resulta que Coré, y dice la Biblia, 250 personas más de los líderes se rebelaron contra Moisés y empezaron a murmurar y a decir, ¿solamente por medio de Moisés Dios habla? ¿No habla también por medio de nosotros que somos los importantes en el templo? Y entonces empezaron a maquinar la idea de destronar el liderazgo de Moisés. Y la Biblia dice que entonces Moisés, al enterarse de lo que estaban haciendo, de la murmuración y de todo ese, ¿cómo se dice eso? De complot, de todo eso que estaban organizando, entonces Moisés se humilla delante del Señor y delante del Señor se presenta y hace que el Señor se manifieste. Pero Moisés conocía muy bien a Dios y Moisés sabía que si Dios iba a orar no les iba a ir muy bien, porque estaban hablando en contra del líder, del escogido y el ungido de Dios. Y la Biblia menciona en el versículo, vamos a leer el versículo 15, el versículo se me perdió. Versículo 4, vamos a leer. 16:4.
Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, luego habló a Coré y a todo su séquito y le dijo: mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, lo acercará así. Haced esto: tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, poned fuego en ellos y echad en ellos incienso delante de Jehová mañana. Aquel a quien Jehová escoja, ese será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Resulta que esta rebelión organizada por Coré y todos esos hombres decían que ellos también eran santos. Nosotros somos santos y nosotros también tenemos derecho. Y creo que esto es una postura un poco compleja, porque es que la santidad no la determinamos nosotros. La santidad es algo que usted obtiene gracias al relacionamiento que usted tiene con el Señor. Pero usted no puede mofarse y creerse más santo que otro porque se relacionó con el Señor. Porque el que se relaciona con el Señor antes es más humilde. Y ahí se ve la santidad. En cambio, estos hombres estaban diciendo: nosotros somos santos y somos importantes. Y la Biblia dice que al siguiente día se presentaron delante del Señor y el Señor dijo a Moisés: salgan todos de la congregación, vaya cada uno a sus tiendas. Y la Biblia dice que Moisés mencionó al pueblo que si Dios realmente iba a hacer justicia y juicio, todo aquel que fuera tragado por la tierra, la Biblia dice que ese día se abrió la tierra y allí cayeron propiedades, personas, porque se rebelaron y murmuraron contra Moisés. Y allí cayeron los 250 hombres y la rebelión que se hizo en contra de Moisés. Ahora usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver con lo que ha venido diciendo? Pues resulta que a causa de esta rebelión, a causa de esta muerte, entonces el pueblo volvió a murmurar. Y no sé si me estoy dando a entender. 250 hombres se habían levantado para hablar contra Moisés. Dios pone juicio y los hace, por su rebelión, por su murmuración, por su crítica, ellos mueren consumidos, son tragados por la tierra. Pero a causa de esto, el pueblo no dijo: oiga, realmente Moisés es el líder, sino que en vez de eso dijeron: Moisés es malo, porque por él es que estos 250 santos han muerto. Ahora vamos a hablar en contra de ellos, vamos a armar otra revolución. Es increíble que después de haber visto la mano de Dios ahí obrar, el juicio de Dios, siguieron hablando. Y el versículo 41 del capítulo 16 vuelve y dice: al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Alguien que me diga. Murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. El versículo 49 dice así: los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. 14.700 más 250 y un poco más, porque también estaban las familias de los de Coré. ¿Y todo por qué? Por la murmuración. ¿Qué tal si Dios hiciera eso hoy día? ¿Qué tal si Dios castigara porque murmuramos y criticamos y quizás hacemos chisme con cosas que suceden? ¿Qué sucedería? ¿Estaríamos nosotros o seríamos tragados por tierra? Pero el capítulo 17, a causa de toda esta murmuración y de todo esto que se había provocado, el Señor entonces quiere dejar claro quién es el líder, porque es que en cuestionamiento estaba que Moisés, ¿por qué solo él? ¿Por qué solamente Moisés? ¿Por qué no otro? Y lo vamos a entender ahorita. Pero el capítulo 17 dice que Dios entonces le dice a Moisés: mira, hagamos una cosa, llame a los 12 príncipes de cada tribu y que cada uno traiga una vara, un rejo, un bastón,
un palo de escoba, como para que quede más claro. ¿Será que si yo cojo un bastón de esos y lo siembro, van a hacer algo? Eso ya está muerto, ya de ahí no sale nada. Pero la Biblia dice que entonces Dios le dice a Moisés, mira, lo que vamos a hacer es esto. Usted va a llamar a cada líder de las tribus, al príncipe, a cada príncipe de las tribus, y que cada uno traiga una vara y va a poner el nombre de cada uno de ellos. Pero en la de Leví, no va a poner Leví, sino que va a poner a Aarón. Y entonces trajeron las varas y tenía que esperar al día siguiente a ver qué sucedía. La vara que reverdeciera, que echara fruto en un día, ese era el que Dios había elegido. Y resulta que al día siguiente vinieron a ver qué había sucedido, y la vara que había reverdecido, que había echado fruto, almendros, fue la vara de Aarón. Pero aquí sucede algo, porque es que la vara no era de Aarón, la vara era de Moisés. Inicialmente se habla de la vara de Moisés, pero después se habla de la vara de Aarón en todos los aspectos. Y se conoce más la vara de Aarón que la vara de ¿quién? De Moisés. ¿O usted ha escuchado más de la vara de Moisés? Es muy común escuchar la vara de Aarón. Y levantaron la vara de Aarón. ¿Dónde estaba la vara, o de quién era la vara que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo? Se habla de la vara de Aarón, porque dentro del ¿cómo se llama? Del altar había 3 cosas: el maná, las tablas de los 10 mandamientos y una vara que se le conoce como la vara de Aarón. Yo encuentro algo bien importante. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios llamó no solamente a Moisés, sino le dio un recurso humano, le dio un apoyo. Ese apoyo fue su propio hermano, porque Aarón y Moisés eran ¿qué? Eran hermanos. Cuando Moisés tuvo temor de hablar delante del faraón, Moisés dijo: Señor, yo no soy bueno para hablar. ¿Y qué recurso le da Dios? ¿Una vara? No, le da a su hermano. Y Aarón habló en vez de Moisés. Es decir, que el recurso que Dios usa para la salvación del ser humano, no son cosas, son personas. Y cuando Dios necesita a alguien para el liderazgo, lo va a necesitar, pero quizás al lado de él va a poner otra persona que le va a ayudar al mejoramiento de ese ministerio. En el ministerio del pastor, aquí en esta iglesia, Dios tiene que poner otras personas más para que ayuden en el trabajo misionero, en el trabajo del crecimiento de la iglesia. Y eso no son cosas, no es la iglesia, no es el ventilador, no es el aire, no es el sonido. Lo que Dios utiliza, ¿qué son? Personas. Y Dios llamó a Moisés, pero al lado de Moisés llamó una vara que se llamó ¿cómo? Aarón. Pero me llama la atención porque el libro de Éxodo, capítulo 4, donde estábamos ahorita, dice el versículo 5, la siguiente diapositiva. Dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículo 6 dice, Éxodo 4:6. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno y cuando la sacó, vio que su mano estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Leprosa, como la nieve. Y le dijo Jehová: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su sangre, de su carne. Ahora, ¿eso cómo fue? Dios le dijo a Moisés: mira, vamos a hacer un ejercicio y vas a darte cuenta de que yo estoy contigo.
tienes que meter tu mano en tu seno. Tu seno es aquí, en el pecho. Cuando él la metió aquí, estaba normal. Pero al sacarla, ¿cómo estaba la mano? Leprosa. Y él se asustó. Pero entonces Dios le dice, vuélvela y métela en tu seno. Y cuando la volvió y la metió y la sacó, la mano estaba normal. Aquí yo encuentro una relación bien interesante. En el libro de Éxodo, en el mismo libro de Éxodo, vamos otra vez, capítulo 12, vamos a encontrar otro suceso que me llama la atención, porque Dios no utiliza elementos, no utiliza materiales, Dios utiliza personas. Y en el capítulo 12, quizás en sus Biblias dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Cuando usted revisa el libro de Números tiene una constante. La constante es que usted encuentra murmuración, 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 crítica, chisme, crítica, murmuración. Y usted va a encontrar, si usted se pone a leer el libro de Números, que era pura murmuración. Cuando usted está del lado de la murmuración, cuando usted es el que murmura, pues todo está bien, porque usted no le está afectando en nada, usted no le está sucediendo nada. Pero cuando usted es el que recibe la murmuración, ¿cómo se siente? Se siente mal, porque están hablando mal de usted, porque están diciendo cosas que no son ciertas, y eso no nos gusta. Y a Moisés le tocó en su liderazgo con el pueblo de Israel recibir murmuración todo el tiempo. Ahora, lo más duro es que usted esté liderando y esté, como se dice, dándola toda, haciendo todas las cosas bien, y que su propia familia venga y hable de usted. Eso que lo haga un desconocido, que lo haga otra persona, pero que lo haga la misma familia, las mismas personas que trabajan conmigo, ¿eso qué es? Muy triste. Y la Biblia dice en el libro de Números capítulo 12, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Qué hicieron? Hablaron contra Moisés. Y dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. O sea, Moisés se había casado con una mujer extranjera. Y eso no gustaba. Y por el hecho de que era extranjera, no gustó al pueblo esto. Y entonces su propio hermano, María y Aarón, que eran hermanos, María era 7 años más grande o mayor que Moisés, y Aarón era 3 años mayor que Moisés. Es decir, que Moisés era ¿qué? El hijo menor. ¿Y qué pasa con los hijos menores? Ustedes se dan cuenta que cuando Moisés fue llevado a la canastica, toda la atención se quitó de María y de Aarón y se puso ¿en quién? En Moisés. Y Moisés entonces creció en el palacio, y Moisés creció con privilegios. ¿Cuál sería el pensamiento de unos hermanos que les tocó vivir en la pobreza, reprimidos, viendo que su hermano está mejor, que estudia en el mejor colegio, que viste la mejor ropa, que come la mejor comida, y yo no? ¿Qué creará eso? Murmuración. Y quizás, no digo que esto sea así, pero quizás ellos vivieron reprimidos. Y ahora que Moisés viene, Dios lo llama y lo pone como líder, pero quizás cometió un error, posiblemente cometió un error. ¿Qué es lo primero que hacen cuando el que casi nunca se equivoca, se equivoca? Pues todos le llegan a recriminar, a criticar y a juzgar. Y Moisés se había casado con una mujer extranjera, y lo primero que hace sus hermanos es murmurar. Y dice el versículo 2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Esa es la misma pregunta de los de Coré, ¿no? ¿Solamente por medio de Moisés es que Dios habla? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice? Números 12, 2. Y lo oyó, ¿quién? Jehová.
Hermanos, la murmuración, aunque usted la haga a escondidas, ¿qué sucede? ¿Quién la oye? Dios la oye, Dios sabe. Y dice entonces Moisés, versículo 3, era un hombre muy manso, no menso, manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, yo me apareceré a él en visión. En sueños le hablaré. Pero no es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vamos a ponerlo más colombiano. Dios le mandaba mensajes WhatsApp a María y a Aarón. Se comunicaba con ellos, pero lo hacía con mensajes, con razones, con enigmas. Pero con Moisés, ¿cómo era? Cara a cara. Moisés subía al monte, hablaba con Dios, y al hablar con Dios, Dios le decía todo, clarito, se lo explicaba, se lo desmenuzaba. Y Moisés simplemente bajaba: yo hablé con Dios y Dios me dijo esto, esto y esto, esto. Quizás eso era lo que provocaba la envidia de los otros líderes del pueblo. Pero ¿por qué debe provocar envidia que alguien se relacione con Dios mejor que yo? Pero hasta en eso puede haber crítica. Podemos criticar a las personas que hacen las cosas mal, pero criticar a alguien porque hace las cosas bien, eso ya es otro nivel. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara, y a ellos les daba rabia que Dios solo nos manda mensajes, no nos escoge a nosotros, no nos tiene en cuenta. Pero yo siento que esto se da por lo que el versículo 3 dice: Moisés era el hombre más manso. Cuando usted mira a Moisés con Dios, usted va a encontrar que Moisés tenía una relación muy estrecha con el Señor. Y este relacionamiento se daba porque Moisés aceptaba la voluntad de Dios. Dios le decía: vaya para acá, él se iba para allá. Pero cuando había un momento en donde Dios quería hacer un juicio, entonces Moisés decía: Señor, tenga misericordia. Y a veces Dios se aplacaba. Llegó a tal punto de decirle: Señor, ráeme de tu libro, quítame de tu libro, pero no les hagas daño. Y Dios entonces dijo: no, usted ya se metió por un lado que no me gusta. Y por amor a Moisés, muchas veces Dios no obró juicios. Y la Biblia dice que entonces, el versículo 7, no así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas. Y el versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y María, y luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó ¿de qué? De lepra. ¿Qué le había sucedido a la mano de Moisés? Cuando salió, ¿qué pasó? Lepra. Yo encuentro una relación bien interesante aquí. La vara de Moisés no era una vara, lo que Dios le quería dar. Le quería dar un recurso. Ese recurso se llamaba Aarón. Ese recurso era una persona que se llamaba Aarón. Cuando le habló del de la segunda evidencia para que le mostrara al pueblo, le mostró la lepra. ¿Y esa lepra quién fue? Ustedes se van a dar cuenta que aquí en el capítulo 12 no se castiga a Aarón, se castiga. ¿Por qué solo a María? Porque ella lo provocó, porque ella fue la que lo inició, porque ella fue la que empezó a hablar y a llevar la murmuración por todas partes. Entonces, ¿a Dios a quién castigó? A María.
quizás Dios le quería dar 2 recursos a Moisés. Esos 2 recursos eran sus 2 hermanos, 2 personas. En la salvación de las almas, Dios va a necesitar personas para que trabajen en su causa. Dios necesita de nosotros, pero quizás no porque seamos indispensables, sino porque es que el Señor sabe que nosotros, si participamos en el trabajo y en la misión de traer almas para el Señor, nosotros vamos a moldear nuestro carácter, nos vamos a acercar más a Él, vamos a estar comprometidos con la salvación. Por eso el Señor quizás nos incomoda, porque para muchos dar un estudio, hablarle a otra persona, es incomodarnos. Pero el Señor nos incomoda porque sabe que si nos incomoda, nosotros nos vamos a enamorar de Él. Nosotros vamos a cambiar, nuestro carácter va a ser moldeado, nuestra vida a ser perfeccionada y nosotros nos vamos a comprometer más a su servicio. El Señor en la obra de la salvación no solamente quiere que nosotros estudiemos la Biblia, no solamente que oremos, sino que también participamos y seamos elementos importantes en la obra de la salvación de las almas. Hermanos, no sé si usted en algún momento vio algo que se está dañando en la iglesia. Y quiero que me ponga mucha atención en esto. Quizás a esta silla le falta algo. Y usted desde su comodidad ve que a esa silla le falta algo. Se va a partir. Vamos a poner el ejemplo. Esta silla se va a partir. Y resulta que usted desde su comodidad de la banca dice, oiga, ¿es que no se han dado cuenta? Esa silla se va a partir y cualquier persona le puede caer, le puede pasar algo, qué pena, se puede fracturar. Y entonces su solución es para usted. O quizás usted se le acerca al hermano, oiga hermano, ¿sí se dio cuenta de la silla que se está por partirse? La gente sí es irresponsable, ¿por qué no la arreglan? ¿Estamos solucionando algo ahí? ¿Estamos solucionando el problema? No, no lo estamos solucionando. ¿Cuál sería la solución? Arreglarla. Hermano, vea, esta silla está para partirse, vamos a arreglarla y busquemos la solución, ¿cierto? Esa es la forma. Pero quizás mientras usted hace esto, usted pensará, oiga, yo estoy arreglando la silla, pero yo no tengo para comer. Yo estoy viniendo a arreglar la silla, pero yo no tengo cómo sustentar mi hogar. O yo estoy aquí y estoy sin trabajo. Pero les voy a decir algo maravilloso, y esta es la promesa de Dios. Cuando usted se ocupa en las cosas espirituales, Dios se encarga de las cosas materiales. ¿Amén? Porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué pasará? Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo demás viene porque Dios así lo ha prometido. Pero nuestro interés debe estar en las cosas espirituales. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra, es la ciudadanía celestial. Es el reino de los cielos. Y nuestra vida debe estar más interesada en buscar al Señor, de buscar más lo espiritual, de ayudar a las personas, de estar más interesados en que hay alguien que necesita del Señor. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que la silla, y no estoy hablando de la silla, estoy hablando de un sentido, bueno, voy a darlo más claro. Y esto me pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas, una persona tenía una duda sobre el sábado. Y ella estaba con esa duda del sábado, había escuchado el sábado, había escuchado los adventistas, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien que le explicara sobre el sábado. Resulta que él trabaja con las plataformas de carros, ¿cómo se dice? De InDriver y de todos estos carros que lo llevan a usted por un precio. Y resulta que él, haciendo uno de esos trabajos, se encontró con una familia o una pareja de hermanitos que son adventistas. Y esos hermanos que no se quedan callados, que saben que si se subieron a un carro, a esa persona tienen que predicarle. Y hay hermanos que llevan hasta literatura y le entregan al conductor y le hablan de Jesús. Y resulta que cuando se subieron, ellos empezaron a hablar con el conductor y el conductor empezó a expresarles y a manifestarles que él creía en Dios
Y ellos le dijeron, nosotros también somos adventistas. Él se volteó y les dice, bueno, ¿y ustedes creen en el sábado? Sí. Y ahí empezó todo. Porque dice, nosotros creemos en el sábado, pero quizás no se lo vamos a explicar tan bien como se lo pudiese explicar otra persona. Alexei conoce a la doctora, a la psicóloga Julie, y ella, los papás de ella fueron los que se montaron al carro, y resulta que ella fue comprometida en la misión, porque los papás, no sé cómo, le dieron el número de ella, ellos empezaban a hablar, y la doctora me decía, yo no tengo quizás el tiempo y no sé cómo explicarle mejor el tema del sábado. Entonces se acercó a mí y me dijo, yo sé que usted me puede ayudar. Y estamos estudiando el tema del sábado. Hoy en la tarde voy a estudiar con él. Pero lo interesante es, hermanos, que mientras una persona está orando, con una necesidad espiritual en su corazón, en su vida, con una pregunta sobre un tema bíblico, sobre incógnitas sobre la vida, sobre problemas que tiene en su vida, y mientras está clamando, Dios está buscando quién va a ser el instrumento perfecto para hablarle a esa persona. Pero ese instrumento se convierte en alguien especial cuando ponemos nuestra disposición al servicio. Cuando usted dice, Señor, envíame a mí, estoy a tu disposición, aquí estoy, envíame, no sé a quién me vas a enviar, pero envíame a alguien. Cuando ponemos esa disposición, Dios nos llama y nos lleva a esa persona que está orando con una necesidad especial. Y entonces así cumplimos la misión de Cristo de predicar el Evangelio. Amén. Hermanos, la iglesia no son programas. Escuchen bien. La iglesia, aunque se hacen, no son programas. La iglesia no es las bancas. La iglesia no es esta estructura. La iglesia no es solamente eso. La iglesia es misión. Cristo nos ha llamado para ser misioneros. Hay una frase que dice, o seréis misioneros o no seréis nada. El Señor nos ha llamado para ser misioneros del Señor. Si usted quiere ser un misionero, si usted quiere tener una vida consagrada al Señor, una disposición, quizás usted dice, Señor, yo solamente soy un rejo, soy una vara, pero esa vara, sus capacidades, sus talentos al servicio de Dios se convierte en un milagro que salvará vidas, que salvará a muchas personas, y el Señor se glorificará en el fruto que cada uno de nosotros podamos dar. Si ese es su deseo, hermanos, yo quiero que usted se levante y vamos a orar para que el Señor nos ayude y seamos elementos e instrumentos de su amor. Oremos. Eterno y buen Dios, Señor, te agradecemos tu maravillosa gracia y misericordia sobre nosotros, porque esa misericordia se renueva cada mañana y nos permite, Señor, presentarnos delante de ti. Quizás somos lepra, quizás somos varas, que al concepto humano no servimos, no cumplen una función, pero sabemos, Señor, que si nuestra disposición está, podemos ser instrumentos poderosos para la predicación de tu Evangelio. En esta hora, Señor, conoces nuestras vidas, conoces nuestras necesidades espirituales y materiales. Habrán tal vez enfermos, Señor, en tu pueblo, y quiero ponerlos en tus manos para que tú, Señor, les restaures y les des vida. También, Señor, porque habrán personas que no tienen trabajo. En esta situación, la necesidad permanece, pero tenemos un Dios poderoso que es capaz de obrar milagros en nuestra vida y es capaz de sacar agua aún sobre las rocas. Y en esta hora, Señor, te pido una bendición especial por cada persona que está escuchando tu palabra, que ha escuchado tu voz y en este día se dispone a tu servicio. Permítenos tener conciencia de que lo más importante en esta tierra son las cosas espirituales, que debemos tener disposición al servicio y que en ese servicio podemos adorarte y agradarte. En este sábado, Señor glorioso, permítenos no pisotearlo, un sábado donde podamos tener comunión estrecha contigo y podamos crecer cada día en comunión con el Padre. Te pedimos
el perdón de nuestros pecados, la iluminación de nuestras vidas para ser llenos y vamos a entender mejor los planes que tú tienes, Señor, con nosotros. Y en este día, Señor, permítenos ser guardados por tus ángeles y al salir de este lugar, llévanos a nuestros hogares con tu bendición. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.